Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Tomás. Tomás Bossi, soy el actual presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología de Rosario. Obviamente, saludarlos a todos detrás del Meet, los que estoy viendo acá por la camarita, los que tienen la camarita apagada, saludarlos a todos y también comentarles que en este Meet, que ya somos casi 400 personas, más de 370 estoy viendo, hay estudiantes de psicología de todo el país. Hay gente, por supuesto, de Rosario, pero también hay compañeros estudiantes de psicología de Mar del Plata, de La Plata, de Córdoba, de Tucumán. Así que bueno, darles un poco la bienvenida a todos a este primer encuentro de lo que nosotros titulamos las charlas pre-congreso, ¿no? ¿Por qué? Y un poco voy a empezar hablando por ahí. Las charlas pre-congreso, que en este caso van a ser 3 encuentros, las pensamos un poco como, si se quiere, la antesala de lo que en septiembre vamos a vivir en la Facultad de Psicología de Rosario, que es la primera edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología, el CONEPSI, una apuesta y una propuesta académica muy grande, va a ser la primera edición, donde, bueno, no solo hay espacios y organizaciones estudiantiles de los distintos lugares del país que acabo de nombrar, que somos quienes invitamos a este gran encuentro, sino que también va a haber compañeros de otros lugares. Ayer con los chicos revisando las planillas de inscripción, veíamos compañeros de La Rioja, veíamos compañeros de Buenos Aires, de Santiago del Estero, de Jujuy. Un poco, no sé si era lo que planeábamos, sin duda uno siempre espera mucho, pero creo que el CONEPSI está superando ya antes de que inicie, está superando nuestras expectativas y eso es un montón, así que obviamente nunca está de más agradecer y creemos que también la convocatoria de hoy es la antesala a este congreso y la convocatoria en este Meet demuestra bueno, lo inmenso de lo que se viene por delante. Así que agradecerles nuevamente, contarles también que va a ser el día viernes 12 de septiembre y sábado 13 de septiembre en nuestra facultad, en la Facultad de Psicología de la ciudad de Rosario, que queda acá en el predio Siberia. Los que somos los que estudiamos acá en Rosario lo conocemos ya, los que no lo conocerán en septiembre, quienes viajen para venir al Congreso. Y bueno, nada, también muy importante decirles que este congreso se está haciendo con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, con mucho trabajo, pero sobre todo con mucho amor hacia la universidad pública, entendiendo que estamos en un momento donde la universidad como tal, que es un bastión de nuestra patria, está siendo desprestigiada constantemente, sobre todo por el gobierno nacional, y está sufriendo un desfinanciamiento muy fuerte. Así que nada, nunca está de más, y más en estos momentos tan difíciles, poder apostar a estas propuestas académicas, apostar a estas propuestas intersectoriales y también, no lo dejamos de ver como un gran encuentro, como una posibilidad para encontrarnos aquellos que leemos un poco lo mismo, que estudiamos un poco lo mismo en las distintas partes, en lo ancho y en lo alto de nuestra patria. Así que saludarlos de nuevo, agradecerles por sumarse a esta convocatoria, que como decía es la antesala de lo que se viene en septiembre en el CONEPSI. Y bueno, ya dar la introducción y la bienvenida, y también agradecerle personalmente a Diego Brandolín es un docente de nuestra facultad, de nuestra casa de estudios, es el titular de la cátedra de psicoterapias de 5º año de la carrera de psicología. Obviamente cuando le hicimos la propuesta de parte del centro de estudiantes, Diego accedió, así que muy agradecidos por eso. Él va a ser quien hoy esté encargado de abrir, si se quiere, el primero de estos 3 encuentros, y obviamente lo va a hacer abordando la temática que convoca a los 3 encuentros, que es el duelo, pero lo hará desde la perspectiva, obviamente, de una psicoterapia tan interesante como es Gestalt. Así que no les quiero robar más tiempo, los voy a dejar con Diego, y bueno, y nuevamente, no está de más, agradecerles a todos los presentes en el Meet, que entiendo que también muchos de los que estamos acá nos vamos a encontrar, nos vamos a poder ver, vamos a poder hablar, vamos a poder intercambiar y charlar en la Facu de Psicología el viernes 12 y el sábado 13 para darle un gran inicio a esta primera edición, que espero que sea la primera de muchas, del Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología. Bueno, muchas gracias Tomás por la presentación. No sé si me escuchan bien, me ven bien.
había algunos mensajes de que era bajo el sonido, no sé si eso está ok. Bueno, bien, perfecto. Bueno, en principio estoy muy contento de participar de esta experiencia. Realmente hacía poco que me enteré que están abriendo este espacio de convocatoria para que todos los y las estudiantes de psicología de la Argentina se reúnan. Me parece muy propisorio, me parece alucinante que hagan eso. Creo que es muy importante que sostengan desde el claustro a nivel nacional, digamos, encuentros, compartir experiencias, desarrollar conciencia de clase, podríamos decir, ¿no? En todo el país, entendiendo que nuestro país es muy amplio y las facultades de psicología se emplazan en lugares donde hay situaciones regionales muy propias, muy complejas, muchas veces distintas, pero tal vez en pos de encontrar una unidad, una identidad, me parece que está buenísimo, o por lo menos temas en común para discutir, que son de preocupación de todas las y los estudiantes de psicología. Así que está buenísimo. Saludo, festejo que hagan este movimiento y ojalá que, como decía Tomás, sea un primer encuentro de muchos otros. Realmente abre mucho la cabeza, por lo menos yo lo pienso desde el claustro docente. Como estudiante no tuve oportunidad de participar de un espacio como este, pero como docente, conociendo docentes de diferentes unidades académicas del país y por ahí de países también cercanos y hermanos, se abre mucho la cabeza, es muy importante ampliar la perspectiva, entonces aprovechen los intercambios, si vienen a Rosario van a ser muy bienvenidos y espero que puedan aprovechar, interactuar, conocerse, intercambiar las diferentes realidades porque eso suma un montón. También tengo que decir, siguiendo un poco la línea de algo que planteaba Tomás, nosotros el día de hoy estamos, como seguramente todos ustedes saben, protagonizando una nueva jornada de reclamo por nuestra lucha docente, que no es una lucha propia de los docentes, es una lucha que creo que es propia de todos los agentes de la universidad pública, de los diferentes claustros. Estamos cumpliendo una primera jornada de paro programado para esta semana, que va a ser hoy y mañana. Hay una programación acordada por las confederaciones nacionales que reúne a todas las asociaciones de base de las universidades para las próximas 2 semanas, y la idea es converger nuevamente en una marcha universitaria, en la que espero que podamos estar todos encontrándonos ahí, ya sea en las ciudades en las que cada uno de nosotros vivimos, manifestando. Yo también me parece importante señalar que hay algo muy concreto para hacer, que ustedes saben, y si no saben les cuento rápidamente, pero ya lo deben saber. En este momento, al igual que el año pasado, hay en el Congreso de la Nación un proyecto para que el presupuesto de las universidades nacionales se desprenda del presupuesto general de todos los años, como lo señala hasta ahora la Constitución, y hay una ley específica de financiamiento de las universidades nacionales. El año pasado corrió una suerte bastante dispar porque fue aprobado por las 2 cámaras que componen el Congreso de la Nación, o sea, diputados y senadores, y después fue vetado por el presidente. Bueno, en este caso hay una nueva ley con algunas reformulaciones, con algunas ideas también y planteos en relación a cómo utilizarlas o de dónde sacar la financiación, que este había sido uno de los planteos que habían hecho desde el Poder Ejecutivo para vetar aquella ley. Este nuevo proyecto de ley ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, va a ser próximamente votado en la Cámara de Senadores. Esperamos que con buen resultado, y después probablemente sea nuevamente vetado por el presidente, que está asumiendo esta forma de tratar con las leyes que los representantes del pueblo están eligiendo.
Y frente a ese veto, el Congreso tiene nuevamente un protagonismo en cuanto a sostener la ley más allá del veto. Y ahí es donde creo que todos nosotros, que si hay personas de diferentes partes del país, todos nosotros tenemos representantes en esa Cámara que después tienen que sostener la ley. Entonces, creo que tenemos cosas para hacer en relación a ponernos en contacto con nuestros representantes, diputados y senadores, para que cuando llegue el momento de sostener la ley frente al veto, podamos saber quiénes son las personas que tienen que sostener esa ley, cómo votan, en base a qué, porque la verdad es que si hubiera una ley de financiamiento universitario como la que se está planteando, realmente tendríamos una pequeña garantía de que todo el trabajo que hemos acumulado en todos estos años en el ámbito académico no se pierda, como está sucediendo ahora. Se está desgranando toda la actividad académica de una manera muy, muy brutal. Nosotros tenemos desgranamiento de estudiantes espontáneamente, con un número que yo en casi 30 años de docencia universitaria no había visto. Tenemos un desgranamiento en los planteles docentes, hay colegas docentes que dejan directamente de dar clases porque realmente es una situación muy compleja la que vivimos en términos salariales y de reconocimiento y demás. Y todas las universidades públicas están teniendo problemas para financiar su funcionamiento corriente. Entonces, bueno, es una crisis, es casi un colapso, tenemos que trabajar siempre dentro de la ley, nunca fuera de la ley, y desde ese lugar me parece muy importante mirar con cercanía y cariño a nuestros representantes para que en el momento en que tengan que sostener la ley, no se den vuelta, no se den vuelta en el aire, ¿no? Con la metáfora del panqueque que se está escuchando mucho últimamente. Bueno, esto, nada, me parecía imposible no comentar algo de todo esto y convocarles a que estemos atentos y atentas, que, bueno, en definitiva nosotros somos el pueblo y el pueblo tiene gente que los representa y esa gente tiene que responder un poco a nuestras necesidades, nuestros requerimientos. La educación pública siempre fue un bastión de nuestro país y lamentablemente está sufriendo un embate muy, muy jodido, que yo no voy a decir que los gobiernos anteriores que precedieron a nosotros en la universidad vivimos en el paraíso, ni mucho menos, pero digamos, lo que estamos viviendo ahora es realmente, por lo menos, inaudito para mí en ya, como les digo, casi 3 décadas de participar como docente, como estudiante de la universidad pública, en donde me afianzo, me afinco, me reconozco, y desde acá, bueno, quiero seguir trabajando. Bien, dicho esto, les cuento un poquito, me gustaría en realidad, lo que me llamaría a mí ahora sería abrir el debate para que ustedes también digan lo que tienen que decir de lo que yo les estoy comentando y lo que comentó Tomás al principio. Vamos a ordenarlo de otra manera, porque por una cuestión de tiempo me gustaría por lo menos primero compartir algunas cuestiones relacionadas con la temática que suscita nuestro encuentro, pero yo voy a hacer algunos comentarios conceptuales para ofrecerles algunos aportes, alguna mirada respecto de lo que nos convoca, que es la problemática del duelo. Pero me gustaría que ustedes tengan presente que luego de que yo haga algunos comentarios y comparta algunas ideas, vamos a tener un tiempo para compartir, así que me gustaría que ustedes en ese momento participen, anoten cosas mientras yo hablo, anoten cosas que quieran decir de lo que yo he dicho hasta ahora también. Va a haber lugar para interactuar con lo que ustedes necesiten que hablemos, a mí me interesa mucho, así que voy a hablar un rato y después voy a abrir para que todos conversemos y yo poder escucharles y saber en qué andan ustedes. ¿Está bien? Bueno, como decía Tomás, Diego Brandolín, soy yo, creo que está mi nombrecito ahí en el recuadro en el que aparece mi cara.
Yo soy doctor en psicología por la Facultad de Psicología de la UNR. Soy, como decía Tomás, estoy a cargo de la cátedra de psicoterapias, que es una cátedra anual, de cursado obligatorio, en el 5º año de la carrera, donde nosotros presentamos y trabajamos diferentes modelos de psicoterapia. Estamos en el ciclo superior de la carrera, por lo tanto estamos trabajando en la problemática clínica. Entonces yo, cuando los chicos me invitaron para pensar el tema del duelo, qué puedo aportar, les adelanto que voy a hacer un aporte desde la perspectiva clínica, ¿sí? Vamos a mirar el duelo. El duelo es un problema, es una cuestión universal, polisémica, se puede ingresar desde muchos lugares para pensarlo, desde lo sociológico, desde lo psicológico, desde lo espiritual, desde un montón de costados. Yo voy a entrar desde la perspectiva clínica, ¿sí? Desde ahí espero hacerles algunos aportes desde un modelo terapéutico que es uno de los que nosotros enseñamos en nuestra cátedra y que además es el que yo me he formado durante muchos años, que es la terapia Gestalt, ¿sí? Que es un modelo que, bueno, ya después en los comentarios lo escucharé, pero asumo que no está presente en muchas de las carreras de psicología de las universidades de gestión pública del país. En nuestra facultad el modelo de la terapia Gestalt está presente desde hace ya varias décadas, asumiendo diferentes maneras y desde hace ya muchos años como parte de los contenidos de la currícula obligatoria del programa del plan de estudios, ¿sí? Así que es uno de los modelos que tenemos nosotros presentes con realmente mucha convocatoria, mucha curiosidad. Nosotros desarrollamos además una formación de posgrado en terapia Gestalt, también en nuestra facultad, que felizmente hace ya varios años funciona y hay muchas personas interesadas en profundizar la formación en esta línea terapéutica. Así que yo voy a hablar desde ahí, digamos, como terapeuta gestáltico, como docente, desde ese lugar me voy a estar posicionando en lo que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Esta semana medio que resolví porque me invitaron y bueno, a mí me encanta participar y si me dejan hablar hablo, entonces igual también quería armar un pequeño material para compartir, que después si ustedes quieren y les sirve, se los voy a hacer llegar a los chicos y a las chicas para que se los difundan, pero armé una pequeña presentación para que mientras yo voy contándoles, ustedes vayan como teniendo también algunas referencias en la pantalla. Yo no sé, Tomás, si me permite a mí compartir pantalla o me tienen que habilitar. Sí, Diego, ahí. ¿Se puede? A ver. Bien, sí, acá me deja. Ahí te estamos haciendo coorganizador de la reunión, así podés presentar. Dale, genial. Perdón que no les avisé antes, ahora me acabo de dar cuenta que no les avisé que iba a compartir material. A ver si ahí me deja. Ahí ya estás compartiendo, Diego. Estoy compartiendo, buenísimo. Bueno, vamos a arrancar por el principio. A ver, sería acá. Porque le hice una carátula y todo, así para que todos... esto, como les digo, después si les interesa les comparto el PDF para, no sé, qué sé yo, para que los tengan. Tienen algunas referencias bibliográficas también. Bueno, el duelo. ¿Todos ven bien? ¿Alguien tiene algún problema para ver lo que estamos pasando? ¿No? Todo se ve muy bien, Diego. Perfecto, deditos que dicen ok, entonces vamos. Antes de meternos en el duelo en sí, me interesaría comentar 2 o 3 cuestiones de cómo desde la perspectiva gestáltica se piensa el sufrimiento humano, porque en realidad lo que vamos a ver es que el duelo es una declinación posible del sufrimiento humano, es una de las maneras que los seres humanos tenemos de sufrir, de dolernos, como el nombre lo indica, ¿no? Desde la perspectiva gestáltica, apoyada, digamos, en una matriz epistemológica y filosófica que tiene referencias en, por ejemplo, el existencialismo, que es una línea filosófica
muy desarrollada durante el siglo XIX y el siglo XX, con autores muy prolíficos como Heidegger, como Sartre, como Levinas, como Merleau-Ponty. Bueno, para citar algunos nombres, nosotros entendemos que el sufrimiento humano es una experiencia común, es una experiencia, yo diría, inherente e inevitable al hecho de estar vivo, ¿sí? Nosotros los seres humanos, yo a veces digo algunas cosas como esta en las clases con mis estudiantes y algunos se asustan, otros se deprimen y otros se ríen, bueno, todo está bien. Nosotros los seres humanos cuando venimos al mundo, diríamos, en realidad nadie nos espera a nosotros, no, espero que no se ofendan con esto, esperan a alguien, ¿sí? Que está como, si tenemos suerte, ¿no? Esperan a alguien que está como ahí idealizado, hay fantasías respecto de quiénes íbamos a ser nosotros cuando venimos al mundo, que íbamos a hacer esto, que íbamos a hacer aquello, que íbamos a hacer lo otro. La verdad es que los que llegan somos nosotros. Entonces ya llegamos con un primer desencuentro, ¿no? Llegamos al mundo, están esperando a alguien que no somos precisamente quienes somos nosotros, y nos encontramos en un mundo que, como diría Heidegger, nos encontramos arrojados a un mundo en donde tampoco nos preguntaron si queríamos llegar, entonces nos encontramos en la vida, en el fenómeno de estar vivos, están esperando a otros, aparecemos nosotros y tenemos que luchar con la frustración, ¿no? Con la posibilidad de que lo que nosotros necesitamos no esté disponible, con lo que nosotros queremos no esté a nuestro alcance. Tenemos que trabajar activamente a lo largo de toda nuestra vida para otorgarle sentido a la experiencia de estar vivo. Entonces no es raro que nos encontremos con frustración, dolor, abandono, ser víctimas de distintos tipos de abuso emocional, físico, violencia, desamor. En otras palabras, ser humanos o parte de lo que los existencialistas llamaban la condición humana es sufrir, ¿sí? Los actuales paradigmas que plantean la idea de que los seres humanos tenemos que estar felices todo el tiempo y estar disfrutando y estar siempre en la cresta de la ola o siempre como en situaciones de placer, son paradigmas que desconocen gran parte de lo que es la esencia de la experiencia humana, que está conectada con el sufrimiento. Ahora bien, sufrir es invariablemente inevitable. Todos nosotros nos vamos a encontrar con experiencias y dimensiones del sufrimiento. Ahora bien, podemos atravesar ese sufrimiento con diferentes niveles de conciencia. Y acá conciencia es una palabra que en realidad esconde un concepto gestáltico que muchas veces se presenta sin traducción, que es awareness, que yo no voy a tener tiempo de... perdón, alguien dice que no escucha. ¿No me escucha? No... Se escucha perfecto, doctor. Se escucha Bien. muy bien. Bueno, no, porque yo pensé que... Sí, yo ahora escucho. Era yo la que había escrito y ahora se escucha bien. Gracias. Ah, perfecto. Bueno. Ok. Tengo Bueno, que lo que dejar les la cámara decía... cerrada. Ok. Lo que les decía es que, bueno, el sufrimiento, al igual que el placer y al igual que el disfrute, son aspectos polares de la experiencia y que los seres humanos atravesamos por experiencias de sufrimientos y podríamos decir que es esperable, que es saludable poder sostener el sufrimiento cuando nos toca sufrir, ¿sí? Entonces, lo que varía, lo que da la calidad de la posibilidad de sostener el sufrimiento es el nivel de conciencia que, insisto, les estaba diciendo recién, conciencia es una traducción de un concepto propio del acervo gestáltico que es awareness, que es un término en inglés, que no tiene una traducción exacta al español, pero vamos a decir conciencia para entendernos coloquialmente sin tener que hacer todo el recorrido que requeriríamos en realidad para introducir los conceptos como correspondería. Pero digamos que
para decirlo fácil, en la medida en que yo me toco una situación que tengo que sufrir y puedo sostener ese sufrimiento, esto es saludable, esto es sano, ¿sí? Sufrir lo que tenemos que sufrir es sano. Y otro elemento que me gustaría introducir también para terminar de plantear las coordenadas del sufrimiento desde la perspectiva gestáltica es que el sufrimiento siempre es un evento relacional. Nosotros estamos acostumbrados a imaginar el sufrimiento como una experiencia íntima, interna, algo que nos pasa adentro, una emoción o un conjunto de emociones o de pensamientos alborotados que se apoderan de nosotros y están adentro de la piel para adentro, los percibimos allí. Entonces desarrollamos la fantasía de que es un evento interno el sufrimiento. Y no, en realidad el sufrimiento siempre es un sufrimiento de una relación, ¿sí? Si yo les preguntara a cada uno de ustedes con qué sufren, ustedes me dirían, yo sufro porque, qué sé yo, no me va tan bien en la carrera como me gustaría que me vaya, o sufro porque no tengo un trabajo que me permite vivir dignamente, o sufro... Bueno, si situamos las coordenadas del sufrimiento humano, siempre vamos a ver que están enmarcadas en una relación. Lo que sufren son las relaciones que nosotros habitamos. Desde ya que el impacto del sufrimiento lo percibimos en forma propioceptiva, con nuestras emociones, en nuestro cuerpo, en nuestro nivel cognitivo y en nuestro nivel psicomotriz, en la voluntad, obviamente, pero me gustaría situar la idea de que siempre el sufrimiento es un evento que está enmarcado en una relación. Yo les diría, les anticiparé una idea que está muy desarrollada en terapia gestal: la subjetividad en su totalidad es un evento relacional. Pero bueno, tendríamos que tener mucho más tiempo para que yo pueda fundamentar esta idea. Por ahora voy con el sufrimiento y voy a ser poco ambicioso y voy a tratar de introducir estas categorías con estas ideas. Entonces, el duelo es una experiencia de sufrimiento que es esperable. Los seres humanos, cuando afrontamos una pérdida, vivimos un duelo. En general, la noción de duelo ha sido siempre descrita y desarrollada conceptualmente. Digamos, lo patognomónico del duelo es que describirlo como una reacción ante la muerte, ¿no? Ya sea de un ser querido, de una persona cercana, o como una experiencia frente a la propia muerte, a la inminencia de la propia muerte, ¿no? Como sucede con personas que, por ejemplo, reciben diagnósticos de patologías terminales, ¿sí? Es decir, siempre ha sido descrito el fenómeno del duelo como el tema de enfrentarse a la muerte. O de perder a alguien porque la muerte se lo ha llevado, ¿no? De todas maneras, yo lo que les voy a contar, si bien está centrado, y yo voy a tomar como modelo el duelo para pensarlo como un proceso en relación a la muerte de alguien cercano, de alguien querido, el proceso que implica ese duelo, esa asimilación de la ausencia, como espero poder demostrarles dentro de un rato, es análogo también a otro tipo de pérdidas que no están relacionadas necesariamente con la muerte de alguien querido, ¿no? Se puede atravesar un proceso de duelo y se puede calificar con los descriptores conceptuales que les voy a comentar a continuación, cuando pensamos en una separación, en una relación afectiva, cuando pensamos en situaciones abruptas, como por ejemplo el despido de un trabajo, cuando una persona gestante está embarazada y sufre un aborto espontáneo, o cuando alguien por propia voluntad o porque se ve expulsado de un territorio tiene que emigrar y tiene que dejar atrás cosas. Bueno, todos esos procesos también comportan un requerimiento de asimilación de la pérdida, ¿sí? Así que, como les digo, yo les voy a hablar más específicamente de lo clásico que es el duelo por la pérdida de una persona,
cercana, querida, pero aplica también a todos estos otras circunstancias. Desde ya tenemos que entender que el duelo es un acontecimiento estresante, ¿no? Es probablemente las experiencias que ponen a prueba de un modo más crucial nuestra subjetividad, nuestra integración subjetiva. Y también quiero señalarles que el duelo es un proceso absolutamente singular. Digo esto porque hay un montón de literatura, desde ya hace varias décadas, que desde diferentes lugares hacen caracterizaciones de los procesos del duelo. Algunas de las más clásicas son las de una psiquiatra que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que ya hace varias décadas estudiando el problema de la muerte, el impacto de la muerte, el duelo, el trabajo del duelo. Hay incluso toda una disciplina que es la tanatología, que se ocupa de explorar la relación de los seres humanos con la muerte y de morigerar el impacto y acompañar procesos, pero bueno, digo, hay como hay varias clasificaciones de cómo se puede pensar el proceso, las etapas del duelo. A mí me gustaría señalarles primero que si bien todas esas clasificaciones pueden resultarnos útiles, pueden resultarnos ordenadoras en algún sentido para acompañar procesos de duelo o para vivirlos nosotros mismos también, me gustaría insistir en la cuestión de que desde la perspectiva gestáltica, el duelo es un proceso singular, que cada quien vive como puede, de un modo que es irrepetible y que va cambiando inclusive en el mismo devenir del proceso, ¿sí? O sea, no es algo que se pueda pautar, no es un proceso pronosticable en algún sentido, ¿sí? Entonces, voy sintetizando. El duelo es una experiencia de sufrimiento que vivimos todos los seres humanos cuando tenemos que afrontar una pérdida. Es una experiencia esperable, es una experiencia necesaria para afrontar la pérdida. Insisto en esto también porque estamos viendo que en los últimos tiempos, en las últimas décadas, diría yo, un poco los contextos culturales y sociohistóricos van empujando a la construcción de sentidos, de significados socialmente compartidos en relación a que las personas deberían reponerse rápidamente de las pérdidas, ¿no? O deberían rápidamente dar un paso adelante o seguir, ¿no? O dejar atrás lo que perdieron para mirar hacia adelante. Y de esa manera se ha producido y se está produciendo, inclusive hay una polémica en relación a algunas categorías que están en discusión para la última edición del DSM-5 y las futuras ediciones, en relación a que se está tendiendo a patologizar los procesos de duelo. Es decir, se consideran patológicos, problemáticos. Yo quiero enfatizar en que, por lo menos de la perspectiva gestáltica, el duelo es un proceso saludable, es un proceso necesario, ¿sí? ¿Es un proceso divertido? No. ¿Es un proceso alegre? Tampoco. ¿Es un proceso de disfrute? Menos que menos, ¿sí? Pero vamos a ver que las cualidades que tiene el proceso de duelo son inherentes a la necesidad de asimilar la pérdida. Entonces, los seres humanos necesitamos darnos tiempo y pedir el tiempo necesario y acompañar los tiempos necesarios para que, si nos toca vivir un duelo o acompañar un duelo en términos clínicos, podamos tener en mente que hay un despliegue que debe realizarse que no es patológico, ¿sí? Estar triste por un duelo no es estar deprimido, no implica un desarrollo psicopatológico, en tanto y en cuanto se pueda desarrollar, se pueda explorar la experiencia de sufrimiento, ¿sí? Esto es lo que determina que algo sea saludable, la posibilidad de sostener la experiencia de dolor que implica la asimilación de una pérdida, ¿sí? Que algo duela no es algo enfermo necesariamente.
Si me pongo muy repetitivo con algo, alguien me avise, che, ya entendimos, yo puedo seguir adelante, pero por ahí insisto mucho porque, de vuelta, en todos lados, en redes sociales, en todos los contextos está como esta impronta a que hay que pasarla bien y como que no hubiera lugar. Y muchas veces uno de los fenómenos clínicos más habituales que nos encontramos es personas que vienen a consultar por duelos que no han podido desarrollar en algún momento de sus vidas, porque no han encontrado el apoyo suficiente, o porque su entorno se ha cansado de sostener, o porque han empezado a sentir vergüenza de hablar del dolor que estaban sintiendo, a pesar de que pasó mucho tiempo de la pérdida. Y esto nos da una pauta de cómo socialmente se va empujando el tema del duelo para no darle lugar, ¿no? Algunas ideas también para seguir categorizando este problema, ¿no? A mí me gusta mucho la frase de este psiquiatra italiano que es Gianni Franceschetti, a quien cito, y después les voy a pasar la referencia de un artículo muy interesante donde trabaja esta cuestión, que el duelo es la presencia de la ausencia, ¿no? Quien está viviendo un proceso de duelo tiene muy presente al que no está. Y hay una palabra que está un poco pasada de moda, yo ya no lo escucho mucho, pero es la noción de luto, ¿sí? La palabra luto, antes se decía mucho, bueno, esta persona no está de luto, ¿no? Y era también como una especie de espacio que socialmente se le daba a alguien para poder justamente desarrollar el proceso de acomodarse a una pérdida. Y el luto justamente es un proceso necesario de atravesar, de recogimiento, de cierta retirada del mundo, que sirve para, dice Franceschetti, alimentar como una doble lealtad. Por un lado, una lealtad, una especie de, si se quiere, reconocimiento de la relación que se ha perdido, del impacto que ha tenido esa relación en mi vida, y por otro lado, el luto también implica una lealtad a la vida que debo seguir sin ese vínculo, sin esa persona, sin esa presencia, ¿no? En el duelo se da una circunstancia que es justamente gran parte de la fuente del sufrimiento, y es que el otro, el que ya no está, no se encuentra disponible, ¿sí? No está disponible a los sentidos, no puedo ver a la persona, no puedo hablar, no puedo escucharlo, no puedo compartir, no puedo tocarlo, ni ser tocado por esa persona que ya no está. Y además, estoy deprivado en mis sentidos de la presencia de esta persona que ya no está, y además mis mismos sentidos son los que me informan que yo no estoy ya con él o con ella, ¿sí? Entonces se produce esta especie de conflicto que es triste, el carácter del duelo es un humor triste, que pone en pugna un poco aceptar que alguien no está, por un lado, en términos primero intelectuales, cognitivos, pero del otro lado del conflicto está la fuerza de mi deseo de que sí esté, de que siga estando, de volver a tener una experiencia compartida, un momento compartido, y el atosigamiento de los recuerdos, ¿sí? De todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos disfrutado, de todo lo que hemos compartido. Todo eso entra en pugna con esta noción de que esta persona no está ni ya va a estar disponible. Esto produce un efecto muy interesante en términos subjetivos en relación a la percepción del tiempo. Ustedes saben que los griegos usaban, hay varias formas de hablar del tiempo para los antiguos griegos, pero yo voy a traer dos formas específicas. Los griegos hablaban del tiempo lineal, el tiempo de las agujas del reloj, podríamos decir, como el tiempo cronológico, ¿sí? El cronos de los griegos. Pero también hablaban de otro tiempo, que es el tiempo que nosotros percibimos en términos subjetivos, que no está necesariamente relacionado con el tiempo cronológico. Ellos usaban la palabra kairos para describir ese tiempo. Y es el tiempo en el cual nosotros vivimos las experiencias, ¿no? Les habrá pasado a veces, no sé,
pienso en una clase, si ustedes van a alguna clase que está buena, de repente se les pasa rápido la clase, ¿no? De repente se fijan y pasó una hora y estuvieron escuchando, tomando notas, preguntando, lo que sea, el tiempo pasó volando. El kairos es liviano, ¿sí? Sobrevuela, parece adelantar al cronos. Por el contrario, en una experiencia que resulta pesada, aburrida, desconectada, el tiempo no pasa nunca, no se termina nunca. Creo que pasaron 2 horas y miro el reloj y pasaron 15 minutos. Bueno, el kairos entonces es esta percepción subjetiva del tiempo que está muy relacionada con el nivel de contacto con las situaciones, con cómo yo experimento subjetivamente las situaciones que me tocan vivir. ¿Qué pasa con una persona que está atravesando un duelo? Bueno, la novedad de la ausencia, la presencia de la ausencia, podríamos decir, para seguir con la expresión de Franceschetti, es tan fuerte que se produce, o la persona produce, como para defenderse de esa novedad tan contundente, produce un congelamiento en el tiempo. ¿Sí? La persona que atraviesa un duelo ve como el kairos, de alguna manera, se detiene o se enlentece, ¿sí? La persona queda fijada de alguna manera al tiempo ya vivido con quien ha perdido. ¿Sí? Entonces, se produce ese congelamiento para tratar de ordenarse defensivamente frente a la noticia avasallante de que ese otro ya no está. Entonces, la subjetividad circula en relación a la presencia de esta ausencia, a los recuerdos, a lo que nosotros vivimos, y no se puede visibilizar cómo sigue la vida, ¿sí? ¿Cómo va a ser de acá en adelante sin vos, sin esta persona que ya no está? No me puedo imaginar cómo sigue. Pero se produce una especie de desfasaje entre kairos y cronos. El cronos, el tiempo cronológico, el tiempo de las manecillas del reloj, sigue corriendo. La subjetividad queda detenida en la añoranza, ¿sí? Detenida tratando de organizar y acomodar el golpe de la ausencia, que está más presente que nunca. Planteé 2 o 3 caracterizaciones como para entrar en lo que a mí me interesa, que es lo que les adelanté de antemano, que iba a ser un poco el nudo de lo que yo quiero contarles hoy, asumiendo que ustedes hay una serie de conceptos y ideas que les van a sonar medio raras porque no tienen los supuestos conceptuales para manejarlo. Lo entiendo, lo simplifiqué lo más posible para que no requieran demasiado para tratar que creo que van a entender, espero, después me comentarán en las preguntas y comentarios, van a entender lo que les quiero proponer en términos de clínica del duelo. Primer cuestión, y vuelvo y no me acusen de insistente porque ya avisé que me pongo insistente con algunas cosas, un duelo no requiere necesariamente un abordaje clínico, lo cual no significa que una psicoterapia no pueda acompañar un duelo. ¿Sí? Es decir, el duelo no requiere un abordaje clínico per se, porque de vuelta, no es un proceso psicopatológico, es un proceso natural, esperable y saludable, ¿ok? Que tiene que desarrollar un discurrir, un devenir. ¿Una psicoterapia puede ocuparse de acompañar un proceso de duelo? Sí, claro, por supuesto. ¿Un proceso de duelo saludable? Sí. La puede acompañar, puede potenciar el proceso, también puede hacerlo enriquecer, seguramente. La psicoterapia es una práctica, como diría Fritz Perls, uno de los fundadores de la terapia gestal, demasiado buena para limitarla solamente a las personas que tienen problemas psicológicos. La psicoterapia puede ser un fenómeno de potenciación de desarrollo personal. Entonces, el duelo puede ser acompañado en una psicoterapia, un duelo, digo, saludable, ¿ok?
vamos a encontrar, por supuesto, como les comentaba hace un rato, un montón de circunstancias en las que el duelo se ha detenido, en la que el duelo perdura, en la que la persona no encuentra espacio para desarrollar los procesos del duelo. Bueno, ahí nacen preguntas por el coso y yo me quedo con ganas de contestar, pero no, aguántenme las preguntitas, después vamos a tener un rato para intercambiar sobre eso, ¿sí? Yo les cuento todo lo que tengo para decirles y después peloteamos entre todos, ¿ok? Entonces, ¿qué cuestiones son importantes desde la perspectiva de la salud mental para acompañar un proceso de duelo en términos de un apoyo terapéutico? Como dijimos hace un rato, el sufrimiento es un evento relacional. El duelo por la pérdida de alguien querido, insisto que estoy tomando como forma estándar esto, puede ser otra pérdida, pero digamos esto, el duelo por alguien querido, es evidentemente un fenómeno relacional. Lo que sufre es la relación en la que uno de sus integrantes va a estar ausente. Y esa presencia de la ausencia es pregnante, es preponderante. Entonces, evidentemente, el duelo es un sufrimiento relacional como el resto de los sufrimientos. Entonces, la primera cuestión que un terapeuta o una terapeuta tienen que tener presente para acompañar un proceso de duelo es que necesitan proporcionar apoyo en la relación terapéutica. ¿Apoyo para qué? ¿Qué significa apoyo? Apoyo es estar presente para el otro. Las y los terapeutas gestálticos nos entrenamos durante muchos años para aprender a estar presentes para el otro, en este caso, en el caso de acompañar un proceso de duelo. ¿Para qué? Para que el otro pueda sentir el dolor. Para que el otro pueda acompañar su proceso de dolor en la relación terapéutica. Entonces, en la terapia, el terapeuta o la terapeuta que acompaña un proceso de duelo están disponibles para elaborar ese dolor, para repasar la historia tantas veces como el consultante lo necesite, repasar anécdotas, antecedentes, repasar la situación en la que se produjo la pérdida, el deceso del ser querido, qué pasó, cómo fue el proceso. Repasarlo una y otra vez, tantas veces como sea necesario, para que la persona, en compañía del terapeuta que le brinda este apoyo y este sostén incondicional para repasar una y otra vez, las veces que sea necesario, para darle lugar en ese vínculo terapéutico a un lugar que quizás no consigue en otros vínculos, porque como decíamos hace un rato, uno de los problemas de los duelos es que muchas veces las personas no encuentran sostén relacional para desarrollarlo y lo interrumpen, ¿no? Entonces, el terapeuta, la terapeuta, lo primero que hace es ofrece este espacio para repasar todo el proceso histórico del duelo, las veces que sea necesario, para que la persona pueda llevarse lo que necesita de esa historia. Porque la única manera de seguir adelante de un duelo es llevarse lo que necesitamos recuperar de lo que hemos experimentado. La única manera que yo pueda resolver o avanzar en un duelo es poder retener, identificar y quedarme con las cosas que hacen a esa relación, porque la persona con la que yo me relacioné ya no está, pero la relación sigue viviendo en mí. Entonces es muy importante identificar todos los aspectos que hacen al pródromo, el recorrido previo de la relación y el desenlace, por supuesto, el desenlace de la desaparición. Entonces, otra línea de trabajo posible. Hace un rato yo les decía que una persona que vive un proceso de duelo detiene su tiempo subjetivo, detiene el kairos, ¿no? Entonces, una tarea del terapeuta, de la terapeuta que acompaña en un duelo es sostener el vínculo terapéutico, lanzar una historia terapéutica, una relación que tenga una historia terapéutica para empezar a sincronizar de nuevo el kairos y el cronos, ¿no? El tiempo subjetivo y el tiempo cronológico. ¿De qué manera se hace esto? Y el terapeuta activamente
con curiosidad, con preguntas, con silencios, con respeto, con presencia, con mirada, con emocionalidad activa, acompaña en la narración de la historia, de la pérdida, y de esa manera va tejiendo con el consultante una nueva historia, y cada una de las sesiones terapéuticas van configurando una nueva historia, y esa nueva historia sirve de apalancamiento para empezar a volver a sincronizar Kairos y Cronos. ¿Sí? Para eso el terapeuta tiene que tener la disponibilidad, el entrenamiento, la disposición anímica y el saber hacer de prestarse como ser humano para ofrecer una continuidad a la sensación de interrupción de la existencia que sufre quien vive un proceso de duelo, ¿no? A través de la elaboración del sufrimiento. Entonces, digámoslo de esta manera, la posibilidad de construir una historia terapéutica, construir una relación terapéutica a propósito del proceso de duelo, es como si nosotros estuviéramos, de repente, vivimos en un duelo, imagínense que vamos por la vida por una autopista. Tenemos una pérdida, entonces de repente nos encontramos en el auto en el medio del campo. Estábamos en la autopista, quedamos en el medio del campo. Ahí estamos en el duelo. El terapeuta, armando una historia con su consultante para elaborar el duelo, le ofrece una colectora. Los que manejan me van a entender. Le ofrece una colectora para que la persona pueda de a poco en esa historia relacional que se va tejiendo con el terapeuta, volver a retomar de a poco hasta volver a llegar a la autopista de su propia vida. ¿Sí? Este es otro de los propósitos que el terapeuta tiene en mente para trabajar el acompañamiento de un proceso de duelo. Otra cuestión muy importante es apoyar la sensorialidad del paciente, es decir, lo que el paciente siente en el proceso de duelo está bien. ¿Sí? Se siente apático, está bien. Se siente aturdido o aturdida, está bien. Siente que no tiene energías para nada, está bien. No solamente que está bien, que no hay que cancelar esas experiencias, sino que además hay que acompañar a profundizar ese registro, ¿no? Porque es justamente en esas sensaciones en donde se van anudando los procesos de elaboración. Que muchas veces esos procesos de elaboración aparecen en la sensorialidad y en la emocionalidad de una manera muy desordenada, ¿sí? Porque las personas que atraviesan duelos, como dijimos hace un rato nada más, no viven un proceso lineal. Es un proceso que puede lucir caótico muchas veces. A veces las personas que están en un proceso de duelo van a una sesión y están exultantes y alegres porque se acordaron de algo que vivieron con la persona que ya no está. Y a los 2 segundos pasan a llorar, y a los 3 segundos siguientes pasan a sentirse culpables por no haber podido hacer algo, y porque por culpa de eso que hicieron probablemente no pudieron ayudar a que la persona no se vaya o esté todavía con ellos o con ellas. Entonces, bueno, el terapeuta necesita manejar mucha comodidad con la expresión emocional de los consultantes para poder contener y trabajar los contenidos de las explosiones emocionales, ya sean de euforia, como de culpa, como de autorreproches, como de enojo, ¿sí? O como de mansa tristeza, también, ¿sí? Sostener la tristeza es muy importante. Naturalmente, si ustedes me van siguiendo, se darán cuenta que un terapeuta, una terapeuta que trabaja de la perspectiva gestáltica, necesita estar muy familiarizado con sus propias pérdidas. Necesita hacer un proceso muy singular y muy cercano para desarrollar sus propios procesos, ¿sí? Porque solamente desde el desarrollo del propio proceso que todos nosotros tuvimos con nuestras pérdidas, todos hemos tenido pérdidas y todos tendremos pérdidas porque es parte de la condición humana, desde ahí nos habilitamos para acompañar. Entonces, desde ese lugar encontramos la comodidad para sostener la emocionalidad que puede lucir tan dislocada en la experiencia de alguien que atraviesa un proceso de duelo. Y de esa manera, el propósito es paulatinamente y siempre el pulso del tiempo lo tiene el consultante, ¿sí? Ir integrando la experiencia de tristeza
en la cotidianidad de la vida, ¿no? Ir integrando los momentos de cómo la vida continúa y en qué momento me volví a acordar y estaba haciendo algo y tuve que dejar de hacerlo y me puse a llorar y me encontré un ratito llorando y después, bueno, después se me pasó, después volví a hacer lo que tenía que hacer. Y de esa manera vamos como integrando la tristeza. Yo lo que digo suena fácil, suena suelto, no es tan ni fácil ni suelto, son todos procesos bastante complicados muchas veces, bastante largos muchas veces, que ponen a prueba también la capacidad de sostén de las y los terapeutas. Pero de a poco la idea es ir integrando la tristeza, por un lado, como parte de la vida. Hay pérdidas que hacen que nosotros estemos tristes toda la vida, ¿sí? Y eso no está mal. Y me puede pasar que, no sé, perdí a mis viejos hace 10 años y hoy, un día, me levanto triste porque extraño a mi papá, y está bien, porque habito de esa manera la tristeza, ¿ok? Hay tristezas que nunca se van, que forman parte después del mosaico personal, de cómo sigo viviendo, cómo sigo para adelante. Ahora bien, cuando yo me doy cuenta que ese proceso del duelo va desarrollándose, va culminando, cuando empieza a aparecer la integración de la tristeza en la cotidianeidad, cuando se empiezan a equilibrar y a correr más o menos parejos de nuevo el kairos y el cronos, la percepción del tiempo subjetivo con la percepción del tiempo cronológico, cuando las personas me empiezan a hablar de lo siguiente, ¿no? Voy a hacer un viaje, hubiera querido hacerlo con mi pareja que falleció, pero lo voy a hacer porque habíamos hablado de ir, pero hablé con amigos, voy a viajar, vamos a ir a aquel lugar, probablemente cuando esté ahí yo me acuerde, porque habíamos planeado que podía ser un lindo lugar para que visitemos, él no va a poder estar, bueno, yo voy a ir ahí, y va a ser triste y va a ser alegre a la vez, porque voy a estar... Cuando empezamos a percibir que esa integración empieza a desarrollarse, tenemos indicadores de que el proceso va avanzando. ¿Cuánto puede durar el proceso? Si ustedes miran los estándares habituales, van a encontrar, porque los seres humanos tenemos un hábito muy, muy arraigado de estandarizar experiencias, van a encontrar de 6 meses a 2 años, dicen algunos, de 1 año a 4 años, dicen otros. Yo voy a insistir en que no nos quedemos acartonados en la idea de que hay un tiempo, porque yo lo que digo es que si como terapeuta ustedes pueden acompañar a aquellos que se dediquen a ser terapeutas, ¿no? Acompañan procesos de veloz y ven que el proceso va cumpliendo todos estos movimientos de a poco que vamos describiendo, el proceso va bien, ¿sí? Puede durar 1 año, puede durar 2 años, puede durar 5 años, puede durar 6 meses, dependerá de la magnitud de la pérdida, dependerá del momento vital del consultante a quien acompañamos, dependerá de las circunstancias, ¿sí?, en las que se produjo la pérdida. Naturalmente, no es lo mismo la pérdida, por ejemplo, de un ser muy querido luego de una muerte natural, porque es adulto mayor y ha vivido una enfermedad involutiva que lo llevó a la muerte, que la pérdida de alguien que muere joven en un accidente o la pérdida de alguien que se suicida, ¿sí? Todas esas pérdidas plantean problemas muy específicos a quien tiene que elaborar el duelo y requiere una singularización en el acompañamiento. Por eso insisto en desmarcarnos de los plazos, ¿sí? Sacarnos un poco la idea de los plazos y respetar la singularidad de la subjetividad de quien tenemos enfrente y con quien vamos construyendo esta historia. Bueno, ahí hay unas referencias que después les voy a pasar para que las compartan si quieren. Hablé un montón. Ahora quiero saber en qué andan ustedes. Puedo, si me permiten, retirar la presentación. Así nos vemos un poquito más.
Diría que quien quiera, tome la palabra, abre el micrófono, está disponible. No sé si los chiques de la organización tienen alguna Yo tengo forma. una pregunta, profe. Por mí sí, vamos, vamos. ¿Cómo estás, ante todo? Hola, hola. Bueno, tengo una pregunta con respecto a o sea, si en algún punto el duelo deja de ser sano. No sé si está bien formulada la pregunta, pero ¿en qué momento el duelo deja de ser sano? Y de qué manera lo aborda la psicoterapia en ese sentido. Sí, desde ya que el duelo, como les decía, es un proceso que es tan delicado que puede complicarse, sobre todo, principalmente si la persona que atraviesa el duelo no encuentra el soporte relacional adecuado o la experiencia que da origen al proceso de duelo es una experiencia traumática, como decíamos hace un rato, en caso de pérdidas de personas cercanas por accidente o por suicidio u otras circunstancias. Esto, insisto, comporta una dificultad mayor en el proceso. ¿Cuándo podemos pensar que incluso el DSM ha recogido esto en una categoría, ¿no? El trastorno por duelo complicado, creo que se llama una cosa así. Yo lo menciono porque está en el manual de uso habitual, pero me interesa darles elementos más fenomenológicos, si ustedes quieren, es decir, más de lo que podemos ver en la clínica. Nosotros vemos que un proceso de duelo puede ser complicado cuando, por ejemplo, o puede estar interrumpido cuando, por ejemplo, vemos que la persona no consigue avanzar en el desarrollo de la integración de lo emocional que trae aparejado la pérdida, ¿sí? O se resiste o evita meterse con aspectos de la historia de la relación o de la historia previa a la pérdida o del suceso propiamente dicho de la pérdida y del impacto posterior. O por el contrario, esas cuestiones aparecen de forma rumiante, de modo cognitivo solamente, pero no asociado a algo de lo emocional. Es decir, vemos una discrepancia entre el despliegue cognitivo y la emocionalidad. O cuando vemos que la persona, a partir de ese proceso de duelo, empieza a entrar en una espiral en la que empieza a tener problemas para sostener sus actividades cotidianas, ¿no? El desarrollo de sus estudios, su trabajo, sus obligaciones sociales. Siempre hay que tener en cuenta, en este sentido, una doble tensión, ¿no? Porque muchas veces también es cierto que las obligaciones y el trabajo y el estudio muchas veces no dan tregua para que alguien viva un duelo. Entonces hay que ser muy cuidadoso antes de adjudicarle un aspecto patológico al desarrollo del duelo. Hay que ver qué tipo de problema está teniendo, en qué parte del despliegue de su cotidianeidad, ¿sí? Cuánto lugar ha podido encontrar, cuánto lugar le niegan para que desarrolle el proceso de duelo en ese espacio en donde no puede continuar sosteniendo. Yo quiero, insisto, insistir en la singularidad, desmarcarme de la idea de plazos concretos, pero sí pensar lo clínico de acuerdo a lo que se va presentando y además de la sensorialidad del mismo terapeuta. El terapeuta, la terapeuta, por lo menos de la perspectiva gestáltica, va trabajando mucho con la sensibilidad que tiene frente a su consultante. Entonces, cuando estamos frente a un proceso de duelo que nosotros vemos que va avanzando, es algo que es sensible para el terapeuta. El terapeuta tiene elementos en el encuentro clínico para ver que hay movilización de energía, hay generatividad, aparecen nuevas historias, aparecen nuevas lagunas de dolor o de tristeza, aparecen nuevos episodios de llanto, aparecen nuevos momentos de abulia. Es decir, mientras, insisto, la clave es, mientras la persona pueda sufrir, va bien. Ahora, cuando ese sufrimiento se empieza a estereotipar de alguna manera, la estética de ese sufrimiento se empieza a estereotipar de alguna manera,
podemos empezar a imaginar que puede haber alguna complicación y necesitamos trabajarla y explorar en esa singularidad qué herramientas creativas encontramos, porque tampoco hay un listado de intervenciones para hacer en caso de duelo detenido, ¿no? Es un trabajo creativo que va desarrollando el terapeuta usando todos los recursos que tiene para acompañar ese proceso. Profesor Lazaro, Profe. no prendo la cámara porque si no, no puedo hablar ni escuchar. Sería que, o sea, la alerta sería con las emociones cuando no las pueden expresar ya en el duelo. Ahí sería la alerta. Claro, en general hay una primera alerta, ¿no? Pero que también puede formar parte de un momento del duelo, ¿no? Frente a la inminencia de una pérdida, ¿sí? O a la pérdida recientemente acaecida, pasa que una persona no puede desplegar inmediatamente las emociones. Entonces, claro, no es lo mismo que una persona que ha tenido una pérdida reciente, ¿no? La semana pasada, hace 2 semanas, hace un mes. Murió alguien muy importante y todavía no puede conectar con su tristeza, es una cosa. Una persona que después de un proceso de varios meses, en ningún momento puede entrar a desarrollar algo de la historia y que aparezca la tristeza, ahí tenemos que empezar a mirar de otra manera y empezar a explorar un poco más, siempre con mucho cuidado, ¿sí? Mucha delicadeza, pero tenemos un elemento que nos indica que algo de la fluidez del proceso no se está desarrollando, ¿sí? Bien. Voy a respetar las manos que están levantadas, me parece, para ordenar un poquito, porque me interesa tratar de responder todo lo que tengan y creo que esa puede ser una buena manera. ¿Está bien? Acá veo, bueno, Juliana, habías levantado la mano, ya hiciste tu pregunta. Sí, igual tengo otra, pero lo correcto sería dejar a alguien más que pueda preguntar. Y sería generoso de tu parte. Sí, creo que va a ser lo mejor. Aparte, toda pregunta sirve. Qué bueno Sí. volver a verte, Diego. Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo quería preguntar si en el caso de los ¿Vos sos niños... Alejandra? Perdón, que es la sola Sí, siguiente. Alejandra soy. Dale. Yo quería preguntar si en el caso de los niños el acompañamiento o la forma de transitar el duelo sería lo mismo. O sea, lo que vos explicaste que estuvo muy claro, si en el caso de perder a una mamá o un papá de una forma traumática, como vos explicaste, por ejemplo un suicidio, ¿cuál sería la forma que debería adoptar el terapeuta para acompañar? Mirá, te puedo ayudar poco en esa, Alejandra, porque yo no me dedico a trabajar con niños y me parece que es un campo súper complejo, súper específico y difícil, que sería aventurado de mi parte tirarte algo. Lo que sí te puedo decir, trabajando con adultos en procesos de duelo, adultos que tienen niñes, muchas veces, esto por favor no lo tengo como una generalidad, te lo cuento como parte de mi experiencia clínica. Muchas veces las niñas tienen mucha mayor flexibilidad y fluidez para recorrer el duelo y son las y los adultos los que en realidad están trabados, complicados, perturbados y no pueden acompañar la fluidez de la experiencia de las niñas. Claro, y a veces no los dejan, pero eso no sería bueno, que no los dejen hablar o tratar de transitar ese duelo. Lo saludable sería que les dejen expresar sus emociones. Por supuesto, ¿no? Desde ya. Lo que pasa es que muchas veces, yo lo que sí he acompañado a adultos que, por ejemplo, adultos que han perdido a sus padres, ¿no? Y el niño ha perdido a su abuela, a su abuelo, con quien a lo mejor tiene una relación estrecha. Entonces el adulto no puede ver la expresión de tristeza de su hijo o su hija, porque le evoca tanta movilización que intenta bloquearla, pero pues no puede él o ella con eso, ¿ok? Entonces, sí. Yo diría, de vuelta, no soy especialista en procesos de acompañamiento con niños clínicos, pero diría, respetar la espontaneidad, responder las preguntas, permitir que el niño exprese, acompañar. Los adultos necesitan hacer su propio proceso de acompañarse a sí mismos para poder acompañar a sus hijos, en ese caso, ¿sí?
Pero siento que me queda corto porque, como te digo, no la tengo mucho a esta que me preguntás. Igualmente, muchas gracias. Bueno. Pablo levantó la mano también. ¿Pueden los que levantaron ir bajándolas? Así la lista se me va corriendo y voy viendo que... Buenas, ¿cómo va? Hola, Pablo. Bueno, mi pregunta va más, va leyendo los mensajes en la llamada, para que no queden también escondidos ahí. Usted hablaba de abordar el duelo en la singularidad de cada paciente. Hay una pregunta, dice, ¿cómo pensaría el abordaje en el duelo en un grupo familiar, en todo caso? Pará, no entendí. ¿Esa es una pregunta que estás haciendo vos o vos estás leyendo los comentarios? No, mía no. Pero hay una pregunta en los mensajes. Bueno, resolvamos cómo quieren que hagamos esto porque yo quiero ser respetuoso con el orden que acordemos entre todos. O vamos con las manitos levantadas o vamos con las preguntas de los mensajes. Como ustedes me digan, ¿eh? Yo, para que no quede el mensaje escondido ahí, no sé en qué momento lo iba a leer. No, yo estaba con las manitos. Dale. ¿Qué hacemos? ¿Vamos mensajes? ¿Seguimos manitos? Díganme ustedes como prefieren. Yo iría con las manitos porque me parece para ir respetando esa iniciativa. Con las pero también manos. después los mensajes Las ya. manos. ¿Eh? Las ¿Qué hacemos? manos. ¿Manito? Las manos. Pablo, Las manos. vamos con las manitos. Che, y los que escribieron ahí, levanten manitos, que por ahí llegamos a ver todo. Dale, respetemos por ahí esa... Son muchos, me encanta que tengan preguntas y me gustaría poder hablar de todas. Bueno, Gilena, bajás tu manito, que ya me estoy confundiendo, que está siempre con la manito levantada, gracias. Clau, Hola, profe, buenas tardes. Hola. Bueno, mi pregunta sobre algo puntual, decías, el terapeuta se presta como ser humano para dar continuidad a la existencia y como a la canalización de ese sufrimiento, ¿sí? Me llama la atención, nosotros como, digamos, el día de mañana, por supuesto, nosotros se termina uno, digamos, en cierta forma, involucrando emocionalmente al abordar un caso, porque como dice que se presta como ser humano, es lo que me llama la atención, que quisiera saber si se termina digamos, el profesional involucrándose, no sé, emocionalmente, dado que sea un caso que de pronto parecido a lo que el terapeuta haya vivido, o algo, digamos, muy, muy crítico, muy doloroso. Me surge esa duda. Bien, yo te diría, es buena la pregunta, requeriría una serie de rodeos conceptuales para explicar qué quiero decir con lo que dije ahí muy rápidamente, pero te lo respondería rápido diciendo, no hay manera que uno como terapeuta no se involucre emocionalmente. Si alguno de ustedes piensa, si se va a dedicar a la clínica, no importa en la línea en la que trabajen, piensan que pueden trabajar de esto sin involucrarse emocionalmente, respeto la opinión, pero déjenme decirles, ya con más de 25 años de ejercicio profesional, no es ni posible ni deseable. O sea, lo que sí es importante es trabajar en uno mismo como terapeuta, en los procesos de formación y entrenamiento, en los procesos de trabajo personal, para poder acompañar emocionalmente a propósito del otro. ¿Sí? Entonces, yo como terapeuta, estoy hablando de la perspectiva gestáltica, ¿eh? Yo como terapeuta estoy presente emocionalmente, estoy resonando emocionalmente con lo que la persona me trae, le hago lugar a su tristeza, me puedo sentir yo también triste con la historia triste de pérdida que me está contando, y siempre estoy a disposición de acompañar el despliegue del sufrimiento del otro. Y por supuesto que las pérdidas de las que me habla también me tocan. Porque a lo mejor viene alguien y me cuenta de la pérdida de su madre, y yo tengo a mi mamá viva, pero puedo imaginar cómo me sentiría si muriera mi mamá, o tengo amigos que han perdido a sus madres y los he visto. Es decir, yo resueno con esa emocionalidad, pero siempre manteniendo la discriminación entre yo estoy acá para vos. No vamos a tratar mi tema acá, vamos a tratar el tuyo.
Ahora, la Claro. mejor manera de dar lugar al despliegue emocional es sintonizar emocionalmente. Claro, claro, porque surge también la duda, digamos, de cómo, en cierta forma, al involucrarse, cómo uno poder ser objetivo, digamos, para resolver o para tratar de ayudarle a esa persona a continuar con su vida sin de pronto perder el enfoque. Es que, por lo menos de la perspectiva gestáltica, no hay una ambición de ser objetivo, porque se plantea la idea de que lo objetivo, en términos humanos, no existe, no está disponible el objetivo. Todo lo que podemos hacer es ser subjetividades acompañando subjetividades. Claro, pero Pero no cualquier subjetividad, una Claro. subjetividad entrenada, una subjetividad disponible, una subjetividad que es la que nosotros aportamos al campo de la relación terapéutica, que tiene trabajo en relación a revisar sus propias pérdidas, cómo le ha ido con sus propios duelos, en qué lugar o en qué momento están las propias pérdidas que ha vivido. Eso es todo lo que podemos hacer para disponernos a acompañar a otros. Yo no te conozco, no sé desde qué lugar me estás hablando cuando hablas de objetividad, no me imagino tampoco. No, Pero perdón, eso me ayuda mi respuesta. utilicé la palabra objetivo para, digamos, como tú dices, ¿cuál es la idea del terapeuta? En este caso, tomando la frase que decías, es ofrecerle una colectora para que la persona vuelva de vuelta, aquel sufriente vuelva a encauzar su vida, ¿sí? Transitando ese duelo pueda nuevamente. Entonces, ese en cierta forma es nuestro objetivo como terapeutas. A eso me refería. Poder ayudar a que esa persona vuelva y se encauce. No es nuestro objetivo. Es el decantamiento natural del proceso de duelo. De vuelta, el duelo es un proceso esperable. Como Claro. terapeutas tenemos que asegurarnos de que no se interrumpa, te diría yo. ¿Sí? Está bien. Ofrecer un espacio de seguridad donde la persona pueda desplegar todo lo que le aparece a propósito de esa pérdida. ¿Sí? En terapia gestal planteamos la idea de que los seres humanos tenemos potencialmente la posibilidad de resolver las problemáticas que nos tocan vivir, ¿no? El tema es no interrumpirla. Entonces, el trabajo es un poco ese, ¿no? Acompañar a que el duelo se despliegue. ¿Cómo nos damos cuenta que se despliega? Porque se despliega en la manifestación del consultante en la relación terapéutica. Si la persona puede dolerse y nos habla de cómo vive su dolor, el duelo está encaminado, ¿sí? Con todas las secuencias que yo muy rápidamente pasé recién, pero que nos podríamos detener largamente en cada paso, ¿sí? Profe, ¿Vamos gracias. a otra? Vamos a otra pregunta. Valeria, ¿está por ahí? Gracias Hola, a ¿qué quienes tal? van saludando. Yo quería saber, yo estoy en segundo año, recién arrancando la carrera de psicología, ¿cuál es la diferencia o qué aporte tiene la Gestalt distinto, no sé, al psicoanálisis o a otras corrientes en esta temática del duelo? No tengo idea, vale. Yo soy Bueno. gestáltico, la verdad que no te sé decir. Estudié psicoanálisis hace muchos años, cuando estudié en la facu. Sería irrespetuoso de mi parte ponerlo en comparación porque no tengo idea de otras líneas. He profundizado en terapia gestal, así que te voy a dejar renga en estas, no te voy a poder acompañar. Perdón. Bueno, gracias igual. Perdón, lo vamos a ver acá porque hay dos charlas, una más desde la terapia cognitiva y otra más desde el psicoanálisis. Hay dos, exactamente. Ahí vas a poder, vale, armar tus propias conclusiones de cuáles son las diferencias. Roxana. Gracias, la verdad ayudó mucho a conocer desde la Gestalt el tema duelo. Yo quería compartir mi experiencia como paciente. He tenido esto, vos hablabas de esto de acompañar al paciente por la colectora y en esto, cronológicamente, a mí me ayudó mucho a hacer una cronología de fotos de la pérdida de mi hijo, poniéndole
significado, un símbolo a cada foto. Y eso me ayudó un montón a esto que vos decías, bueno, abrirle el camino por una colectora al paciente. Bueno, quería compartirlo porque es así. Este camino, que no es fácil, pero se sale, se lleva, se siente uno acompañada por su terapeuta, está esta parte simbólica de recordar los buenos momentos. Así que bueno, quería compartir mi experiencia como paciente. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. Yanela. Hola, ¿qué tal? Quería hacer una consulta. En mi caso hay un integrante de una familia con una enfermedad terminal. ¿Cómo se procesa eso para ayudar a la familia, a acompañar? Bueno, es como todo acompañamiento de personas que tienen... a ver, todos estamos caminando por la vida del brazo de la muerte. Todos nos podemos morir mañana. Ahora, cuando hay una persona que recibe un diagnóstico terminal, con gravedad extrema, se produce una serie de procesos no solamente en la persona que lo vive, sino también, por supuesto, en todo el entorno familiar. Es muy delicado el proceso, Yanela. Yo no me animaría a plantear generalidades. Creo, insisto en lo que te planteaba, que me parece que es importante abordar la singularidad, pero ahí es importante, si tuviera que decir 2 o 3 cuestiones, diría, es importante entender que los familiares están empezando a vivir un duelo al hacerse la idea de que la persona querida va a fallecer, no va a estar más, pero la persona que ha recibido el diagnóstico también está empezando o necesita empezar a hacer un duelo para despedirse de su vida. ¿Sí? Hay un libro muy lindo de Irving Yalom, que es un terapeuta gestáltico. Yo le digo gestáltico, pero él no es gestáltico, él es un terapeuta existencial, pero tiene raíces muy comunes con la perspectiva gestáltica, que se llama Mirar al Sol. Y ahí Mirar al Sol creo que es el título. Alguno que esté por ahí googleando me va a poder confirmar. Él ahí trabaja un montón de situaciones, descripciones de procesos de cómo acompañar a personas a morir. Y además también hay, como les decía, una disciplina específica que es la tanatología, que se ocupa de personas que se forman en ello para acompañar específicamente. Pero, de todas maneras, sin ser tanatólogo y sin ser Irving Yalom, un terapeuta o una terapeuta pueden acompañar estos procesos, pero siempre respetando mucho la singularidad. Tal vez te sepa a poco lo que te respondo, Yanela, pero no me animo a ser más específico porque tendría que conocer más los datos de la situación, de la historia, y así todo, tal vez no estaría en condiciones de decirte mucho más. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias. Victoria. No, mi pregunta era un poco lo que se estuvo planteando, porque me puse a pensar en esto, cuando el duelo, digamos, se hace carne, porque mayormente, como hablabas recién, una persona, un familiar con una enfermedad terminal, uno considera que lo va procesando, pero hasta que eso no sucede tiene la mínima esperanza de que puede llegar a vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar a ese paciente? Vamos a suponer que es ese paciente que tenga la enfermedad terminal. ¿Cómo procesar ese camino con ese paciente? Porque yo considero, pienso yo, es algo muy, muy subjetivo, que para él el dolor se hace carne, porque puede hacerse la idea de que se tiene que despedir, como vos decías recién, pero hasta que eso no sucede, entonces, ¿cómo acompañar ese trayecto y ese camino a ese paciente que sabe que ya va a dejar de existir?
De vuelta, Victoria, cabe lo que le decía Yanela, es una pregunta como muy general, es muy difícil situar cuestiones, pero yo te diría que, también para decir algo y no dejarte en banda con la pregunta, yo diría que muchas veces depende mucho de la forma en cómo la persona está atravesando esa experiencia de tener información de que sufre una enfermedad terminal. Porque muchas veces los pacientes terminales sufren mucho más por quienes quedan que por sí mismo. Entonces, mientras que otros, al recibir ese tipo de notificación, quedan absolutamente congelados frente al terror de no existir o de dejar de existir. Entonces, como es tan grande el abanico de experiencias posibles, es muy difícil responder a ese tipo de preguntas. Vos me podrás decir, ¿para qué decir que te hagamos preguntas si de todas las sacaba afuera? Pero bueno, la verdad que son como preguntas muy buenas, muy complejas y no podría yo puntualizar algo porque insisto en el respeto por la singularidad de los procesos. Claro, no, sí, obviamente te entiendo y también comprendo que no es que estás pateando la pregunta, sino que es como decís vos, es muy general y también dependiendo de cada uno, ¿no? Este proceso de decir, de entender, voy a dejar de existir. Y es tal cual como dijiste recién, creo que sufre más por los que quedan o por lo que deja, no me refiero a lo material, ¿no? Me refiero al amor, a los sentimientos de la familia, que porque sabe que va a morir, porque sabe que su vida va a terminar. No solo los sentimientos, sino la propia responsabilidad, la sensación de sentir que no va a poder estar para cuidar, o de que ha traicionado a los demás con su partida, o a veces los procesos de diagnóstico terminal se producen en un cuadro donde la persona tiene tal nivel de sufrimiento físico que lo experimenta como un alivio deseado, el tema de salir de la vida. O sea, por eso te digo, son tantas las matices, tantas las experiencias posibles frente a una circunstancia de esa índole que me parece que quedaría corto si ajustara para un solo lado. No, pero es tal cual lo decís, porque bueno, en un caso particular, ¿no? De mi experiencia personal, me pasó eso, como que me decía, te fallé, hasta acá te puedo acompañar, pero a partir de ahora continúa vos porque yo ya no voy a estar más. Sí. Y ahí es donde comprendí y me di cuenta que es más lo que sufre por lo que queda, como te decía recién, más allá de las responsabilidades y demás, sino que porque se va a ir esa misma persona. Sí. Porque va a dejar de existir. Y ahí hay trabajo para hacer con esa persona, no sé, no conozco a esta persona, y yo obviamente lo que digo es con mucho respeto y como una idea general. Hay trabajo para hacer porque muchas veces se puede trabajar con una persona que tiene estas inquietudes, se puede trabajar para que deje cartas, ¿no? Que deje mensajes, que confronte a las personas con las que quiere despedirse o de quién le gustaría protegerlas o que tenga conversaciones porque muchas veces el entorno de una persona que tiene un diagnóstico terminal se pone como excesivamente cuidadoso y dice, no le voy a hablar de nada que le recuerde, y que le recuerda. El otro está todo el tiempo pensando me voy a morir. O sea, nada le va a recordar más que la información que tiene. Mucha gente alrededor a veces hace como una especie de círculo para no llevar ningún tema emocional o que suponen que puede profundizar. Y justamente el acompañamiento de un psicoterapeuta, de una psicoterapeuta, puede facilitar a que las personas se animen a interactuar y a decirse lo que se tiene que decir antes de partir, ¿no? Y antes de que el otro se vaya. Pero bueno, de vuelta, me siento hablando de generalidades, no estoy hablando, por supuesto, de la situación que vos trajiste, sino aprovecho simplemente lo que decís para tirar algunas otras ideas. ¿Sí? Sí, te comprendo. Bien. Y la pregunta en sí que te quise hacer es ¿por qué el dolor se hace carne? Porque es como decías vos, hace 10 años ponele que pasó esto, pero uno sigue con ese, y más allá de que haya manifestado el sufrimiento y el dolor de esa pérdida, pero ¿por qué ese dolor continúa? El dolor continúa porque la herida sigue. Nosotros para usar la metáfora física, ¿no? Cuando uno se lastima, no sé, te caes, yo jugué muchos años en el rugby, por ejemplo, y cada vez que jugaba
terminaba todos los codos raspados, las rodillas raspadas. Y después toda la semana estaba que se me hacía la cascarita, que no, que si me tocaba se me pegotaba el pantalón, que me dolía, qué sé yo. O sea, la herida se va cicatrizando, pero queda sensible. Y siempre queda el recuerdo de eso que antes estuvo y ya no está. Entonces, con el paso de los años, y el proceso se va produciendo de forma asimilada, la tristeza se convierte en algo, inclusive te diría, suave, algo, un paisaje, ¿sí? Que se puede atravesar en un momento determinado, como vos decís, 10 años después de una pérdida, me encuentro con algo que me recuerda a la persona que se fue, o estoy viendo una situación que me lo trae, y puedo atravesar esa tristeza de un modo suave, encarnado, porque las emociones se encarnan en el cuerpo, porque tengo una noticia que ustedes ya conocen, nosotros somos cuerpo, todo lo que nos pasa es nuestro cuerpo. Entonces la tristeza se encarna como cualquier otra emoción, como cualquier otra experiencia. Y las tristezas las vamos como cargando, cada uno de nosotros lleva la tristeza en partes distintas de nuestro cuerpo, esto depende de todo un proceso personal, evolutivo, de desarrollo subjetivo, pero la tristeza la vamos llevando, algunos la llevan en los hombros, otros la llevan en el pecho, otros en la boca del estómago, otros en los puños, bueno, son todos procesos subjetivos muy personales de dónde cargamos nuestra tristeza, pero hay tristezas que no se terminan nunca, y está bien que no se terminen nunca, porque marcan la señal de una pérdida tan importante, tan significativa, que es una manera de, como decíamos hace un ratito, de mantener esa lealtad hacia aquella relación, la tristeza, ¿no? Esa tristeza nos acompaña con una voz a veces, ¿no? Con qué diría esta persona si me viera en este momento, y aparece ahí el toque de la tristeza que nos recuerda la ausencia, pero que también nos trae la presencia, ¿no? Porque uno de los desafíos de los procesos de duelo es, como decíamos hace un rato, partir de la presencia de la ausencia, que se hace muy presente la ausencia, a la presencia en la ausencia. Es decir, poder desarrollar nosotros nuestra presencia integrando la ausencia. Por eso un poco el título de esta conversación de hoy era ¿cómo integramos la ausencia? Eso es el duelo, es integrar una ausencia. Esa ausencia queda integrada y nos sigue dando noticias una vez integrada. Tal cual, doctor. Dejo el espacio para algún otro compañero que quiera hacer otra consulta y un gusto haberlo escuchado. Dale, Victoria, gracias, gracias. Tenemos a Roberto. Profesor, le agrego una cosita a los últimos comentarios. Yo lo llamo dulce nostalgia. Esa tristeza integrada la llevo dulce nostalgia. Dulce nostalgia. Bueno, le encontraste un buen título. Bueno, era para compartirlo. Le encontraste un buen título, me gusta. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la charla, la verdad que es muy informativa, muy interesante, sobre un tema que lamentablemente todos vamos a pasar a lo largo de nuestra línea temporal, seguramente. Mi pregunta es una inquietud. De acuerdo a su experiencia, ¿siente que hombres y mujeres transitan distinto el pasaje por el duelo? ¿Cómo lo percibe? Interesante, Roberto. No hay dudas de que la perspectiva de género interviene en la elaboración de las subjetividades, no hay ninguna duda. Yo he acompañado a muchísimas personas en procesos de duelo, por diferentes tipos de duelo. Personas autopercibidas como hombres, personas autopercibidas como mujeres. Y lo tendría que pensar un rato más, pero no me animo a decir que hay una diferencia así que me salte a primera vista, ¿eh? Yo creo que las diferencias están más relacionadas con algunas cosas que mencioné antes, ¿no? ¿Qué pérdida es la que se está procesando? ¿La pérdida de quién? ¿Qué persona? ¿Qué significatividad? ¿En qué momento de la vida? ¿Cuáles son las circunstancias de la pérdida? Yo creo que son esas cuestiones las que marcan un poco más las diferencias, Roberto. No sé si tanto lo ubicaría en términos, o así rápido te diría, no estoy seguro de si hay algo más relacionado en términos de género.
si tuviera que decirte, la primera reacción es una cosa que está medio marcada en la cuestión de las supuestas identidades de género que tenemos que asumir, es que se espera que los varones no expresen o no hay tanto lugar muchas veces para que expresen la sensibilidad, la emocionalidad, el quebrarse, el llanto, la tristeza. Pero claro, yo los acompañé como terapeuta, entonces yo sí les daba ese lugar, pero sí es cierto que en los contextos sociales, si vos querés por ahí ese tema, diría yo, ¿no? Como que nos cuesta más. Sí, cuesta más, o a veces también, por ejemplo, o sea, la pérdida de un varón que pierde a su mujer y tiene hijos pequeños y necesita sentirse que no se desarma para continuar cuidando, mientras que las mujeres, estoy hablando muy general y no me gusta lo que estoy diciendo de tan general que es, pero lo digo igual para darte una idea, las mujeres tienen, creo yo, muchas veces mucha más facilidad para armar red emocional, o yo lo he visto también, y pueden bancarse y ser bancadas, y mientras que entre los varones estamos muchas veces mucho más solos, quienes nos identificamos como varones. Pero de vuelta, interesante pregunta, es tema de investigación. Así Sí, que lo comentaba más que nada, no solamente por un tema de género y nada más, sino porque conociendo de que hoy desde la neurociencia se sabe de que los cerebros se forman distintos, se conectan distintos desde un inicio. Seguramente también tiene que ver con la forma en que uno conecta con las emociones, es capaz de darle nombres, identificarlas, ¿no? Entonces hace que, por ejemplo, la red emocional de una mujer es mucho más delicada, fina, con respecto a saber dar nombres a las cosas, ¿no? Y también por un tema de hábito, de costumbre cultural, tienen esa facilidad de estar casi continuamente conectadas, ¿no? Y hablando de emociones digo comparativamente, ¿no? Con el hombre por ahí eso no lo hace, o sea, realmente no está dentro de lo habitual, salvo por ahí en algunas ocasiones muy especiales, ¿no? Es como que nos rehuimos un poco, ¿no? A eso. Eso desde mi experiencia, lo digo personal. ¿Sí? Claro. A eso iba más que nada la pregunta. Y Sí. quería comentar algo, si usted me lo permite, muy rápido, lo que comentaba la chica que estuvo antes, eso de estar un poco a flor de carne, las emociones, se me ocurre que tal vez también tiene que ser con un dolor que todavía no fue muy tramitado, ¿no? Que tal vez eso uno no se atreve a pasar por el trauma, por el dolor, por lo que genera el dolor. Entonces tal vez hace que ese duelo se haga mucho más extenso de lo que debería ser, entre comillas, porque debería es relativo también, ¿no? Pero yo creo que tal vez el no atreverse a decirse uno mismo todo lo que debería decirse, o a contar todo lo que quisiera contar, o al asumir determinadas situaciones, hace que ese duelo se prolongue muchísimo más en el tiempo, y esté siempre a flor de piel, y cuando creo yo que debería, con el tiempo, suavizarse, pero también tiene que haber un atrevimiento de uno mismo, ¿no? A resolver esas cosas inconclusas, que uno sabe que no se va a poder resolver porque otra persona no está, pero un trabajo emocional creo que importante lleva en el medio. Bueno, quería comentar eso. Sí, solo para cerrar tu comentario, yo insistiría un poco más en la cuestión de lo relacional, ¿no? La posibilidad de desarrollar un duelo siempre va a depender del marco y el soporte relacional. Completaría un poco eso, ¿no? Vos haces mucho énfasis en el arresto individual, ¿no? El animarse. Yo, si me permitís, complementaría diciendo lo relacional es fundamental. El sostén relacional para que eso se pueda desplegar, para, como vos decís, que alguien se anime, es condición necesaria. Y eso es lo que ofrecemos justamente a veces en las psicoterapias que acompañamos duelos. Gracias, Roberto. Ariadna. Hola, sí, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, mi pregunta era, cuando uno pierde, por ejemplo, a sus padres, queda huérfano. Cuando uno pierde a su pareja, queda viudo. ¿Por qué no hay un nombre que categorice, por así decir, cuando uno pierde a un hijo? Que yo sepa, creo que no hay un nombre para los padres que pierden a sus hijos. Quería saber esa duda. Sí, vos sabés que el otro día vi una película que le hacían la misma pregunta.
en una película también que plantean la misma pregunta. Vos sabés que no sé, Ariadna. Mira, no, me había generado esa duda porque como cuando uno pierde a su hijo, tiene que ir a terapia dando a la primera como su historia, qué le pasó, por qué va. Y en cambio, creo yo que cuando uno pierde a sus padres, va a decir, me quedé huérfano. Entonces como que ahí arranca todo, ¿se entiende a lo que voy? Es como que eso me generó esa duda de... Entiendo. Tengo la misma duda que vos. No sé por qué no tiene un nombre. He escuchado por ahí, como te decía, creo que en esa película o en otro lado, el tema de que probablemente perder un hijo sea una de las experiencias más dolorosas que un ser humano puede atravesar y por eso no tiene nombre, porque es lo más doloroso que alguien puede vivir. Pero esa es una explicación que no es mía, que la escuché en alguna película, no sé si es científicamente sustentable. Pero bueno, tomo tu pregunta, yo también tengo la misma duda. Gracias. Está bien, gracias, profe. Julieta, Hola, profe, buenas noches. ¿cómo va? Bueno, mi pregunta es más en esta interacción relacional terapeuta-paciente, ¿no? En el caso que un terapeuta esté acompañando un proceso, por ejemplo, de alguna patología que ya se sabe que va a desencadenar en el proceso de fallecimiento. El terapeuta, en este caso, ¿cómo enfrenta el duelo? Y mi pregunta específica es, ¿el terapeuta procesa el duelo de ese paciente? ¿Y en qué se ve obstaculizado este aspecto? El terapeuta necesita procesar el duelo de ese vínculo que está desarrollando con su paciente. Y es un proceso muy movilizador acompañar a alguien que está, que tiene un diagnóstico terminal. Pero creo que has dado en el clavo con eso. El terapeuta que acompaña a alguien que está muriendo no puede ser puede, es un problemón. Yo diría, no puede creer o creerse que tiene que ser un superhéroe que, como el otro se está muriendo, él tiene que ser el reservorio de la fuerza, la verdad, la justicia. No. La mejor manera de acompañar a alguien que se está muriendo es mostrarse emocionado y sensible por la forma en cómo está saliendo de la vida. Y eso, por supuesto, implica un duelo para el terapeuta, implica una pregunta, ¿sí? Porque yo puedo acompañar a alguien que está saliendo de la vida y me puedo empezar a preguntar, ¿y yo cómo voy a salir de mi vida? ¿Sí? Y me abre una pregunta que es para que yo también necesito explorar, ¿no? Y por supuesto también la revisión respecto de cómo me ha ido acompañando otros duelos que me ha tocado vivir, no como terapeuta, sino como persona. Pero alumbramos un punto muy importante, ¿no? Un terapeuta que acompaña a alguien a morir también tiene un duelo en proceso. Sí. Sí, más que nada pensando en comparación desde el psicoanálisis, que hay como una mirada bien que el terapeuta no debe verse involucrado en el proceso de duelo con el otro, o en esa relación transferencial o contratransferencial, como que queda todo muy apaisado. Y yo vengo investigando sobre esto porque, bueno, va a ser tema de mi tesis y quería saber en esto, ya que es relacional, y cómo influye ese posicionamiento frente a esta pérdida del terapeuta. Bien, bueno, suerte con eso. Bueno, gracias. Esa tesis. Ayelén. Hola, profe, ¿cómo está? Primero que nada, gracias porque estuvo muy piola la charla, me gustó un montón. Y mi pregunta era más que nada si podía compartir como la pantalla, porque yo quería anotar en la parte de las referencias bibliográficas, creo que habían 2 textos, porque bueno, nada, como que los quería leer, porque me resultó muy interesante, y eso. Bien. 2 cosas, lo comparto ya mismo para que tomes nota mientras seguimos escuchando otras preguntas, y por otro lado, la promesa de, le paso a Tomás, a los chicos el material, y si ustedes quieren y tienen alguna vía
para compartirlo, se lo pasan, ¿no? Si les sirve. Sí, sí. ¿Te parece? Sí, gracias. Para que me fijo. ¿Dónde está esto? Acá, ahí está. ¿Ves bien? Sí, ya le saqué una foto. Perfecto. Gracias. A vos. Mariquena, Hola, buenas noches. ¿qué tal? Yo tengo una pregunta, espero que no sea tan general. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer cuando la persona que está pasando por un duelo no se expresa o no da ese, digamos, ese lugar a compartir justamente esto que hablábamos de lo relacional con un otro, sus emociones, digamos, sin presionar tampoco, porque, bueno, no creo que eso ayude mucho. Sí, estás en lo cierto, coincido con vos, presionar no ayuda nada, porque nosotros trabajamos desde la perspectiva gestáltica la idea de que cuando alguien experimenta una resistencia para meterse con algo, en este caso con la emocionalidad desplegada por estar viviendo una pérdida, esa resistencia responde a algo temido. Entonces esa resistencia merece respeto. ¿Sí? Si alguien no se puede meter con el dolor que le ocasiona una pérdida, es porque, diríamos gestálticamente, aún no ha desarrollado el nivel de soporte relacional para poder explorar esa emocionalidad. Entonces, el trabajo que tiene un terapeuta o una terapeuta que acompaña en procesos de duelo es proveer de ese soporte relacional a partir de la relación terapéutica, a partir del despliegue de la confianza, de la presencia, de la curiosidad, de la presencia empática, como decíamos hace un rato, y dar tiempo. Y dar tiempo. Los tiempos los pone quien vive el proceso de duelo. Esto es muy importante de respetar, ¿no? Porque muchas veces, como terapeuta, uno puede empezar a ponerse ansioso o ansiosa, o suponer que ya deberían estar hablando de determinada cosa a propósito de esta pérdida, y hay que entender que el protagonista del proceso es el consultante. Nosotros acompañamos, atentos, disponibles y nítidamente el despliegue de nuestro consultante. Entonces, yo lo que sí te puedo decir, Mariquena, es que en la medida que uno trabaja con esto y esto va apareciendo, se va dando el sustento relacional, el soporte emocional que permite que la persona empiece a ver cómo se las arregla para encontrarse con esta emocionalidad de la que se está defendiendo de a poco, en la medida en que puede sustentarlo. Bien, y última cosita, ¿qué pasa si no se logra eso? O sea, si no hay ningún tipo de chance de que eso pase, digamos, de que comparta o se exprese. Y habría que ver las circunstancias por las cuales eso sucede, digamos, una exploración terapéutica en general, un proceso que está llevado adecuadamente, aparecen las circunstancias. Yo entiendo que como pregunta teórica, ¿qué pasa si no? Pero habría que ver bien cómo no, qué sucede o cuál es la resistencia, o también te diría, nosotros en terapia gestal consideramos que la relación terapéutica es un campo que está habitado también por el terapeuta. Entonces, cuando vamos a darle curso a esa línea que vos traes. ¿Qué pasa si la persona no? Bueno, la primera cosa que hay que preguntarse como terapeuta es, ¿de qué manera estoy colaborando yo o no estoy colaborando para que la persona pueda confiar en este espacio y desplegar acá su emocionalidad? Esa es una pregunta muy importante. ¿Sí? Muchas gracias. Ver de qué manera yo habito y obturo a lo mejor. ¿Sí? Gracias a vos. Manitos, ¿qué otros manitos hay? ¿O no hay más manitos? A ver. Acá están. Esperen que me perdí con las manitos. ¿Dónde están los mensajes? ¿Están las llamadas? Bueno,
A ver, ¿Verónica levantó la mano o yo estoy acá viendo Sí, mal? ¿Verónica? sí, sí. ¿Qué tal, Vamos. profesor? Hola, Excelente charla. gracias. No, porque posiblemente alguien preguntaba lo mismo que iba a preguntar yo, entonces estaba viendo a ver si sacaba la mano o no. ¿Qué pasa, profesor, cuando la persona no llegó a decirle eso que tanto quería y se le fue, ¿no? Eso yo lo he vivido con un familiar que tuvo el fallecimiento de su marido y siempre hay una última cosa que le quería decir que nunca le dijo y las otras que siempre se las decía y quería decírsela por última vez y no se la pudo decir. Bueno, ¿qué pasa? Y pasan cosas muy, muy duras, muy dolorosas, ¿no? Porque eso no dicho rebota una y otra vez en quien no lo dijo, ¿no? Y hay formas de trabajar clínicamente esa cuestión, te diría yo. Es posible elaborar eso, a veces en algunas sesiones de trabajo de terapia gestáltica, que por supuesto incluye mucho la exploración de lo emocional, se pueden lograr, depende del momento del proceso, ¿no? Acompañar a las personas en un momento tal vez muy dramático, muy sentido, que la persona pueda, como decimos gestálticamente, cerrar esa figura, pueda decir lo que tenía para decir en la misma sesión, o escribirlo, o expresarlo, o de alguna manera creativa integrar eso que no pudo decir, siempre con la conciencia de que forma parte de su dolor. No lo pude decir, esto no me lo escuchó decir, ¿no? Pero siempre hay líneas para trabajar en la integración de esos aspectos, ¿no? Porque forma parte de lo que no fue expresado y que esa ausencia se lleva de alguna manera. Sí, yo creo que debe ser algo muy duro de todo el proceso, ¿no? De duelo. Es demasiado pesado el haber querido decir algo y no se lo Sí, dijiste, no se lo dijiste. sí. Bien, gracias. Gracias, profesor. Martina, ¿puede ser? Hola, profe, sí. Hola. Estoy acá con la manito levantada. Sí. En realidad lo mío es más un aporte. Me pareció súper clarísima la conversación, re interesante. Y más que nada esto de idea de que se produce un estancamiento en el tiempo o se desincronizan esto de Kairos y Cronos, me hizo acordar a una película, por eso vengo a hacer el aporte, que se llama Close. Es una película belga que siento que ilustra muy bien esto de que justamente uno tiene que integrar el duelo y la vida sigue sucediendo como si nada. Y bueno, es una película que justamente hace eso, divide en la pantalla de cómo sigue sucediendo la vida y lo que a uno le pasa cuando está atravesando un proceso de duelo. Nada, me pareció interesantísimo, por si a alguien le interesa la película, el aporte. Bien, gracias. Buenísimo. Che, yo cometí una falsa promesa, porque prometí que iba a responder todo, pero no, ahora son las 8, yo me tengo que ir para otro lado ahora. Así que no voy a poder seguir contestando las preguntas, pero me encanta que tengan preguntas y me encanta que perdonan los que han quedado con la manito levantada, espero que no se les acalambre digitalmente. Quiero agradecerles a todos. Acá te piden que escribas el nombre de la peli, Martina, en el chat, por lo que estoy viendo ahí. Bárbaro, gracias por todos los agradecimientos, gracias por todo lo que cuentan que les gustó. Me alegro mucho, me alegro de conocerles y bueno, espero que continúen con este ciclo, aprendiendo más de otras líneas también, de cómo se ve esta problemática. Yo he podido contarles un poquito y seguro que han quedado muchas cosas por compartir. No sé si anda Tomás por ahí o alguno de los chicos de organización o cerramos acá. Hola, profe. Acá Sí. estoy, soy Wanda, de Pulsión. Hello. Te quería pedir si querías mandarle el material a Tommy o a Manu, no sé quién tenés el contacto,
Y a la Yes. gente que le interese, que nos mande por Instagram, que es pulsión.psico, así se lo pasamos. Bueno, cómo no. Sí, ahora se lo mando a Manu. Dale. Dale, Chicos, genial. chicos y Gracias a chicas, todos los que se sumaron. gracias. Bueno. Gracias, muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias, muchísimas Nada, gracias. siempre es muy bueno charlar con vos y nos vemos el año que viene en psicoterapia. Otra Muchas vez. gracias, profe. Muchas gracias. Gracias.